Hola, Inma. Hola, Inma. Uy, Hola. me oigo a mí mismo, creo. ¿Qué tal, Vale. Inma? Pues mira, bien, con mucho trabajo, pero bien. ¿Tú qué tal? Yo muy bien, la verdad. Las Muy bien. rankeds bien, la Jet Muy sigue sin nerfearse y hay cosas que no me gustan mucho del juego, pero bueno, Vale. está bien. Bueno, Inma, ¿te has venga. enterado de algo lo que he dicho ahora mismo? En plan, Sí, que las cosas pues, han cambiado, pero hay cosas que permanecen. claro. Yo, para abrir un poquito la veda, lo primero decir que esto es algo abierto, que si alguien tiene Ujú. algo que quiera hablar, alguna preocupación o algo que crea que puede comentar, en plan, oye, ¿cómo se supera un duelo? Se me ha muerto mi padre o lo que sea, cualquier historia, ¿sabes? Pero algo muy Ujú. genérico. ¿Cómo se lidia con la frustración? Me ha preguntado uno. Sí. Vamos a contestarla, ¿no? Yo creo. ¿Cómo se lidia con la frustración? Pues en principio la frustración es un sentimiento, ¿vale? Que deriva en un principio de las expectativas. Y las expectativas es algo que nos inventamos. Lo primero que hay que hacer con cualquier sentimiento es poder expresarlo. Desde cantar, gritar, utilizar un punching bag para pegar, en fin, de muchas maneras se puede expresar, pero lo importante es entender cuál es el origen de la frustración en general. Y el origen de la frustración está siempre en las expectativas. Las expectativas es un invento que mucha gente tenemos, que es que yo me hago una idea de cómo deben ser las cosas o cómo tendrían que ser o como Mm, debiera ser. Y a partir de ahí empiezan los problemas, porque como dice el refrán, quien espera desespera, es decir, toda expectativa va a generar una desilusión, una frustración, ¿vale? Porque nunca nada es como uno piensa que debiera ser. ya. Hay que hacer todo lo que se llama una reestructuración cognitiva. Ese debiera ser tiene que transformarse en lo que llamamos actitud de preferencia. Actitud de preferencia es, a mí me gustaría que las cosas fueran de esta manera, pero puede que sí, puede que no, y tengo que contar con el no. La expectativa es, las cosas tienen que ser como yo pienso, como deben de ser, y no cuento con la posibilidad del no. ¿Vale? Ya. Entonces, cuando llega el no, aparece la frustración. Yo tengo una pregunta para enlazar con esto. Tú tienes una expectativa, no se cumple, genera Sí. frustración y luego aprendes a lidiar con ello, como tú dices, ¿no? Dices, oye, mi expectativa va a ser esta, la tengo en cuenta, pero si sucede que no, tengo que contar con ello. Que esa es la Eso manera es. de lidiar un poco, prepararte para el posible resultado adverso. Yo tengo Ajá. una pregunta. Cuando llega ese resultado adverso, pero depende mucho de relaciones sociales y de otros muchos factores condicionantes y afecta mucho en tu vida, ¿no puede generar frustración igualmente? Quiero decir, al A ver, final. una cosa, vale, Dime. cuando tienes lo que llamamos la actitud de preferencia, que es Hmm. lo que dices tú, a mí me gustaría, pero puede que no salga, más que la frustración, estás delante de un proceso de duelo. Ah, vale. Hago duelo, es decir, el dolor. Me duele y entonces puedo conectar con la tristeza, con la pena, Vale, 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 y vale. ya la actitud de preferencia nos lleva al duelo. Yo quería esto y no ha dado lugar, por lo tanto hago duelo. Eh, Tengo dolor, tengo tristeza y evidentemente pues pasaré por toda una serie de fases, ¿vale? hmm. Pero nos encontramos con el duelo, pero ya no es frustración, ¿vale? Yo he entendido que sí, que ya no sería frustración porque estás conectando con un sentimiento que no es. Porque me imagino que la frustración también desemboca a pensamientos como podría haber hecho esto otro, podría haber sucedido esto, o la culpa es del otro. El problema fundamental es que la frustración nace de la expectativa y la expectativa nace de una falla o de una necesidad no resuelta. Es decir, Ya. la gente se genera muchas falsas necesidades o necesidades que a veces pueden venir de un pasado que se actualizan. Por ejemplo, y yo puedo necesitar un reconocimiento y generar unas expectativas que para mí son vitales y efectivamente si no hay esas expectativas me voy a sentir frustrado porque mi necesidad de reconocimiento que tiene un origen histórico, familiar, frustración, ¿vale? Ujú. Evidentemente me voy a frustrar doblemente por el aquí y Sí. ahora y por mi necesidad o mi carencia de reconocimiento. Mientras que una actitud de preferencia ya no parte de la necesidad. Sí, ya cuenta con el posible fracaso o Claro, posible. y de alguna manera la actitud de preferencia es más sana en cuanto que no parte de la necesidad de un reconocimiento porque ya tengo ese reconocimiento que yo me lo doy. Entonces puede que salga y puede que no, pero no parte de una necesidad que parte de una carencia. Te genera muchos menos sentimientos encontrados que tienes que hacer frente al
dolor y al duelo y a la tristeza? Sí, pero eso es más simple, es algo como más llevadero. Vale, hay muchas preguntas. A mí me gustaría preguntarle a nuestra psicóloga de hoy algún consejo para combatir la procrastinación. Es como que me cuesta mucho a veces hacer ciertas cosas y no soy capaz de despertar y ponerme en marcha a veces hasta que ya es demasiado tarde. Bueno, la procrastinación en un principio, que hay dos factores. Por un lado está el miedo y por el otro lado tiene que ver con la depresión, con las también expectativas. Puede ser el miedo al fracaso, puede ser el miedo a cometer errores, el miedo a no estar a la altura. Hay técnicas, ¿vale? La procrastinación se resuelve, entre comillas, bastante bien. Te haces un horario, con voluntad te haces un horario, te haces una serie de tareas y mecánicamente las haces. No hace falta más que eso. Eso es relativamente fácil, pero lo que hay que ver es qué es lo que está debajo de la procrastinación. Y en general, lo que nos vamos a encontrar debajo de eso muchas veces son el miedo a fracasar, el miedo a no estar a la altura, el miedo a sentir que no soy lo suficiente. Hay mucho que tiene que ver con el miedo. Entonces, se posterga porque es entre comillas, estrategia de afrontamiento. ¿Qué significa esto? Tenéis que tener en cuenta que casi todos los problemas en el fondo son tentativas de solución de algo que no tengo yo muy consciente. Procrastinar es una tentativa de solución, más bien una estrategia de afrontamiento evitativa, que se llama. Me autoengaño evitando hacer algo, pero no abordo el miedo. Entonces, como toda solución, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, vale, en lo inmediato experimento una cierta tranquilidad, pero lo que tengo que hacer está pendiente. Es una estrategia de evitación que consiste en autoengañarse, pero luego va a volver y va a volver con creces. Lo que tengas que hacer se va a ir multiplicando, ¿no? Entonces, por eso conviene ver qué es lo que hay debajo, como todo, ¿no? Muchas personas se preguntan mucho el porqué de las cosas y la pregunta realmente para la solución es ¿para qué? ¿Para qué yo procrastino? La pregunta de cualquier problema es ¿para qué? Cuando digo ¿para qué? Es ¿cuál es la función de ese síntoma? ¿Qué sentido tiene ese síntoma? Hay que hacer una tarea de reflexión muchas veces para indagar en uno mismo el qué es eso. Es el qué es eso que me está haciendo procrastinar, porque cuando yo te oigo decir a ti que es miedo, yo lo entiendo, pero una persona que a lo mejor no ha indagado en sí misma no lo llega a entender, ¿sabes? En plan, ¿por qué miedo? El miedo significa muchas cosas, pero la gente adapta el diccionario a su experiencia personal. Entonces, muchas veces aquí llega la gente y dice, es que para mí el miedo es, y tú dices, ya, pero para ti no es. Claro, claro. Para ti es una cosa, pero en general es otra cosa. Entonces, lo que tú llamas miedo igual no es miedo. Hay que diferenciar entre miedo y rechazo, hay que diferenciar entre miedo y no estar a la altura, hay que diferenciar entre miedo y vergüenza. ¿Cómo puedo lidiar con una persona a la cual ha andado muy irritable últimamente? He tratado de conversar infinidad de veces sin llegar a nada y solo consigo que cada vez se moleste más y más conmigo, ya sea por todo o por nada, y no sé qué hacer. ¿Cómo lidiar con una persona irritable con la cual mi estrategia ha sido hablar con ella y el resultado ha sido peor? Evidentemente, lo primero que solemos decir es, si no funciona hay que cambiar de estrategia. Cuando una persona está irritable, ¿vale? A veces hay que dejar que esa irritación se acumule en esa persona para que explote de otra manera. Entonces, yo le puedo dejar claro y decir, cuando quieras hablar ya sabes dónde estoy, y lo dejo de alguna manera, lo puedo dejar como solo. Cuando digo solo, no es solo de abandono, es solo, es decir, con su espacio, para que lo digiera de alguna manera. Suele haber diferencias de género. La mujer tiende más a ayudar y a pedir ayuda. El hombre tiende más a resolverlo por sí solo. Entonces, si yo estoy con un hombre que está mal, probablemente le deje claro que estoy ahí y cuando quiera o se sienta preparado, venga, ¿vale? Porque sé que educacionalmente hablando tienen esa forma de resolver en ese especie de aislamiento, ¿no? Entonces, depende un poco, pero en cualquier caso, si yo no resuelvo nada hablando, lo que tengo es que dejar que estoy ahí y que venga cuando se sienta, y probablemente dejarlo. Y ya, si me das, idealmente aprender a centrarme en mí, en cómo yo me siento cuando estoy con una persona a la que quiero, por la que siento algo y está irritada. ¿Cómo me siento yo? Si comunicarse no funciona, hay que esperar a que la otra persona se comunique contigo y te haga saber qué pasa. Y tener en cuenta un poco los estilos
de resolución de problemas. Si yo intento que alguien hable cuando no está preparado, al final lo que puedo generar es agobio y eso puede generar un alejamiento en vez de un acercamiento. Entonces, al final se puede llegar a enquistar. Normalmente, si yo estoy ya agobiada con mis cosas e irritable y todavía no lo tengo ni digerido, ni sé muy bien, ni nada, y viene alguien a preguntar, no, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Probablemente esa persona se sienta aún más agobiada y suelte lo primero que se le pasa por la boca. Con lo cual, la persona que va a socorrer se va a enfadar y al final el problema se aumenta, ¿no? Mira, eso se llama la diferencia entre la autorregulación y la corregulación. Es decir, que muchas veces cuando tenemos un problema, algunas personas tienden a resolverlo por sí solos y no hablar con nadie, y eso es un poco la autorregulación. Y hay otras personas que rápidamente echan mano de alguien para hablar, para resolver, que es lo que llamamos la corregulación. Entonces, claro, si yo soy una persona que tiende cuando un problema a corregularme, es decir, a pedir ayuda y a solicitarla y oye, a ver, y a interactuar, y eso me calma, ¿vale? Yo puedo tener esa tendencia, pero hacia otra persona, pero si esa otra persona tiende a autorregularse solo, que le venga alguien a corregular probablemente le agobie. Estas cosas a veces, cuando una persona se cierra, la otra es insistente, se deja de ocupar de uno mismo para ocuparse del otro, ¿no? Y eso Claro, hace que la relación, sea lo que sea la relación, acabe antes. Esto es una pregunta, la respuesta es de sí o no, pero me imagino que Bien. querrás profundizar un poco. ¿El A síndrome ver. del eterno viajero puede derivar en depresión? Pregunta- Tendrías que explicar lo que es el síndrome del eterno viajero, que yo entiendo que es el que no puede vivir en un sitio, ¿no? Que la persona que se siente como que tiene que estar siempre en sitios distintos, En ¿no? movimiento, ¿no? En Es esa movimiento. especie de Nómada. nomadismo, Mm. ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ¿por qué la depresión? Porque en el fondo la pregunta es lo que decía antes, ¿no? ¿Para qué se viaja, no? Si el viaje en este caso es una huida, ¿vale? Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Si yo viajo para huir, ¿vale? Cuando dejo de viajar es como todo, es como la economía. Si yo paro, me deprimo. Si la economía para de moverse, se deprime y hay una crisis. Entonces, claro, si yo estoy compulsivamente viajando, cuando paro, la crisis y la depresión va a emerger sí o sí, porque en el fondo la pregunta es ¿para qué viajo? Y muchas veces, bueno, en estos casos se huye de sí mismo. Lo que pasa es que es como todo, como una droga. Es decir, si yo me siento bien viajando, evidentemente eso se va a grabar en mi mente y mi mente cada vez que tenga un problema va a tener tendencia a recurrir al viaje para salir del paso. Es un parche, no es una herramienta. Un parche es algo temporal, momentáneo, no es una herramienta. Entonces, claro, Ok. como toda compulsión, debajo siempre hay un síndrome depresivo, eso está claro. ¿Cómo se lidia con el hecho de tener casi 30 años y a pesar de tener casa propia, coche, un trabajo estable y una pareja que te quiere, sientes que no has hecho nada importante en la vida y que se te está escapando la vida entre las manos? Buena pregunta, muy existencial. Es una crisis existencial, es que confundimos el ser con el tener. Entonces, cuantas más cosas tengas, probablemente a la larga más te frustres, porque en el fondo es cierto que la vida se escapa, porque la vida no es tener, es ser. Y eso es algo muy complejo. Cuando uno tiene cosas, en realidad es muy duro decirlo, pero para tener esas cosas tienes que estar bastante esclavizado, bastante hipotecado, ¿vale? Y evidentemente haces lo que debes, pero lo que debes no es necesariamente lo que quieres. Entonces, la vida tal y como nos está dibujada nos enseña a vivir de una manera como bastante alienada, es decir, no hacemos en general lo que queremos, pero sí lo que debemos. Entonces, la sensación de que se te escapa la vida es una sensación lógica y sana. El problema es que el contexto económico, sociocultural, no te va a dar muchas opciones porque no te va a dejar salirte de esa trampa. Que tenga la sensación de que la vida se le escapa es algo normal. Lo que habría que hacer en ese momento es explicarle a esa persona que esa sensación es normal y sana, ¿vale? Porque en el fondo es cierto, no ha vivido la vida, está haciendo lo que debe, no lo que quiere o lo que necesita. Digamos, tiene que pasar hacia otra etapa de la vida que es más hacer cosas inútiles desde un punto de vista económico, pero que te generan un bienestar. La pirámide de Maslow son las necesidades de autorrealización, es decir, que una vez que tienes las necesidades físicas colmadas, por así decirlo, vienen las necesidades de autorrealización, sin la cual la vida no suele tener mucho sentido. Entonces, es lógico
y normal que esa persona sienta que la vida se le escapa. Son crisis existenciales muy características y mucho más comunes de lo que la gente piensa, ¿no? El otro día me venía una persona también con eso mismo, ¿no? Me decía que tenía todo y que supuestamente tenía que estar bien, pero sentía eso, que la vida se le iba y que no podía entender que eso era la vida, ¿no? Estamos en una sociedad con ese espíritu del deber, ¿vale? Pero una persona es ser, es decir, procurar el alimento deberían ser menos horas y luego hay otras horas que deberían de estar idealmente liberadas para poder ser tú mismo y hacer cosas que igual no tengan mucho fundamento o mucho sentido económico, pero te hagan sentir bien contigo mismo, ¿sabes? ¿Cuántas personas han cambiado de trabajo por trabajos menos remunerados pero más satisfactorios? Tiene que ver con la satisfacción. Cuando tú haces lo que debes, no necesariamente te sientes satisfecho. Sientes que haces lo que debes, pero eso, con esa sensación alienada que se llama de que la vida se te escapa. Pero es que es cierto, claro que se escapa. Pregunta, es una pregunta muy abierta que dice, ¿cómo puedo aprender a quererme a mí misma? Oh, no, sí. Hace unos años hice un taller de eso. Yo suelo decir, ¿vale?, que las personas en esa situación hagan una lista de cosas de cómo se comportan o cómo se han comportado con la pareja, ¿vale? ¿Qué cosas hacen por la pareja? Pero una lista de cosas concretas. Pues todas las mañanas le escribo y le digo muchas veces lo guapo que es o lo guapa que es o cómo me encanta. Le compro cosas. Cuando voy, o sea, todas las cosas que uno hace. Y después de hacer esa lista hay que aplicársela a sí misma. Y entonces te tienes que tratar exactamente igual como tratas a la persona que quieres. Y eso es lo que se hace raro y difícil, ¿no? Entonces, la gente me dice, ¿entonces me envío mensajes? Sí, envíate mensajes, háblate delante del espejo, dite a ti misma lo que le dices a tu pareja, es que me encanta cuando haces esto, es que me encanta cuando haces lo otro, qué bien que haces esto, qué guapa estás, ahí te voy a comprar de regalo unas botas, te voy a hacer tal regalo, te voy a llevar a cenar a tal sitio, o sea, todo ese tipo de acciones que lo hacemos muchas veces hacia los demás, pues es acostumbrarse a hacerlas a uno mismo, ¿no? Es extraño, pero es algo así. Abrazarse a sí mismo, por ejemplo. Es en resumen hacer las cosas por ti, ¿no? Hacer las cosas para ti. Y sí, por ti, para ti. Que haces a las personas que quieres. Es comportarte contigo mismo exactamente igual que te comportas con una pareja, ¿vale? Porque muchas veces la gente lo que hace es yo quiero a otra persona y así esa otra persona me quiere a mí y entonces yo me quiero a mí. Yo te quiero, entonces tú me quieres y entonces yo me quiero. Y dices, bueno, sí, pero no. Es yo me quiero, yo te quiero, nos queremos. Quiero preguntar sobre problemas del amor, específicamente si esa persona ya no quiere estar contigo, pero tú no la quieres dejar por todo el cariño, los recuerdos que te ha dado y añadido a eso, que tu familia la quiere como parte ya de la familia, pero muy en el fondo ella tampoco se quiere ir. Muy en el fondo la otra persona no se quiere ir, eso no sé si es una interpretación, Claro. ¿vale? Vamos a ver, el proceso del duelo relacional yo sé que es muy doloroso, ¿vale? Porque hoy en día con los pocos vínculos que hay, para uno que se tiene, evidentemente, pero si no te quieren, por mucho que duela, el duelo va a ocurrir sí o sí. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto quieres pasar en la agonía de ese duelo? Ahora bien, si la negación es una etapa del duelo, evidentemente tiene su tiempo y su utilidad. Es un mecanismo de defensa para, digamos, ir poco a poco empezando a procesar algo que es terriblemente doloroso, ¿no? Pero desde luego si no te quieren hay que empezar a hacerse a la idea, incluso aunque diga la otra persona que en el fondo no quiere, si hay una parte de esa persona que sí lo quiere, es mucho mejor empezar a aceptarlo para que la persona que quiere dejarlo pero en el fondo no, se ponga de acuerdo consigo misma. Sería bueno marcar un final de alguna manera, ¿no? Una transición, porque lo que sí puedo decir es que el amor no tiene ambivalencia. La persona que ama se lanza, ni lo duda, ni hay una parte de ella que quiere y otra que no. O sea, el amor, como se suele decir, es para valientes, se lanza. Cuando ya hay dudas y hay ambivalencias, ya no hay amor. Hay otras cosas, pero no amor. Durante toda mi vida he pasado muy por encima
de la hipocresía de las personas. Hasta que viví con mi ex un calvario porque tenía un trastorno bipolar. Salí de esa relación y este verano trabajé con un amigo en el que confiaba, pero también fue muy hipócrita. En resumen, en ambas etapas me vi muy abrumado sobre cómo abordar con las personas que quiero, pero que actúan con doble moral. Aquí es un poco duro lo que igual voy a decir. Lo que quiero no es necesariamente lo que necesito, ¿vale? Entonces, si yo soy una persona cuyos valores y principios, o en cuyos valores y principios a mí me molesta la hipocresía, tengo que ver a ver que las personas a quien quiera o desarrolle mi relación procuren compartir ese valor que yo considero que es importante, porque si yo me abrumo, significa que yo me estoy desregulando, significa que algo me está perjudicando y que no me sienta bien. Tú imagínate que yo soy alérgica al marisco y yo estoy contigo, estamos en una cena y pues como marisco porque, oye, me encanta el marisco, sí, pero me sienta mal ya, pero me encanta. Entonces, no puede ser, o sea, lo que yo quiero y me encanta no necesariamente es lo que me hace bien. Entonces, tenemos que valorar cuando estamos con gente que queremos dos cosas fundamentales, cómo me siento y cómo me hacen sentir. Yo me he dado cuenta hace poco por el tema de cómo me siento y cómo me hacen sentir, ¿no? Porque yo siento que muchas veces hay personas que me hacen sentir muy bien durante una época de la relación, ¿no? Me siento atendido, arropado y además compartimos valores. No hablo de relación amorosa, hablo de relación de amistad. Pero luego llega un momento en la relación en la que de repente empiezo a sentir otras cosas, ¿no? Y ahí me siento yo abandonado, pero no me siento como que me haga sentir abandonado. Porque él no está haciendo nada per se. Entonces, en ese punto, cuando yo luego hablo con él y a lo mejor reconoce, ¿no? Que, oye, que es verdad, te he desatendido un poco. En ese momento yo ahí no entiendo que la persona sea una persona que se mueve por interés o una persona que tenga otros motivos, ¿no? Por los cuales haberme hecho sentir arropado, sino que a lo mejor tiene otras prioridades o simplemente se ha descuidado un poco, ¿no? Con la relación. Llamémoslo X, ¿no? Eso entiendo yo cuando hablo con una persona. Pero luego, a través de otras conversaciones o otros hechos, sí empiezo a sentir que me hace sentir de esa manera. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque tú estás diferenciando que hay sentimientos de cómo me siento yo y hay sentimientos de cómo me hace sentir la otra persona, ¿no? Vale, porque uno es un efecto y el otro es una cosa que tú te puedes autoinducir, por así decirlo. Eso es. Pero eso es muy difícil de entender si no entiendes que eso puede suceder. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, porque tú cuando una persona... O sea, yo, por ejemplo, me siento como que me han educado en sentimientos. Y que los sentimientos ya son universal a todo. ¿Me entiendes lo que trato de decir? No que la otra persona me haga sentir X o que yo me sienta así por algo autoinducido. Sino que yo me siento así y se debe de ver a algo. Y ese algo no lo logro conectar. Bueno, ahora sí. Pero a lo mejor no lo lograba conectar porque no entendía que eso puede ser o un patrón de conducta o algo que haya hecho en específico o intuición, ¿sabes? Es el momento en el cual te empiezas a educar de que existen todas esas posibilidades en las cuales empiezas a sumar o a intuir por dónde van los tiros, ¿no? Pero antes de eso, una persona que se siente a lo mejor como que tiene en sus valores, oye, no soporto a la gente hipócrita o que valoro mucho la sinceridad o la honestidad o llámalo X, no sepa identificar una persona que le hace sentir como que la están fallando porque tiene una doble cara, una doble moral o lo que sea. Es posible que la persona tenga dificultades a poder distinguir la diferencia entre lo que siente y lo que le hacen sentir. Claro, porque yo te digo, para mí, en todo lo que llevo vivido, he visto como que las personas siempre, como norma general, van a siempre tener un comportamiento predeterminado cuando tú le haces sentir un estado de ánimo o un estado de conciencia con respecto a sus actos, de, oye, yo me siento mal por esto, por esto y por esto, y las otras personas, muy por norma general, no todo el mundo evidentemente, te van a decir, oye, perdona, pero, y te van a dar una justificación o lo que sea, o no sé cuánto, y tú vas a adoptar la posición a lo mejor de entender, esto en mi caso, ¿no? De entender y comprender. Pero yo lo que he aprendido, porque tú me lo enseñaste, es a ver patrones de conducta y a ignorar lo que las palabras se las lleva el viento. Cuando una persona te dice X y que va a hacer no sé qué y luego no se cumple y sigue teniendo el mismo patrón de conducta siempre, es que ya no es que haya sido hipócrita o no sincero porque ha cometido un error, sino porque realmente está en su modus operandi. Es un patrón de comportamiento, ¿no? Claro. Que eso ya es más difícil, ¿no? De ver. O sea, al final tienes que estar muy atento. Si no estás atento... Los sentimientos son el GPS, ¿vale? Entonces, si yo no conecto con lo que siento, mi GPS no me va a llevar a buen puerto. Entonces, claro, cuando tú dices estar atento,
Es triste decirlo, pero es que no deberíamos de estar atentos porque deberíamos de saber lo que sentimos, pero como no estamos educados en eso, no nos queda más remedio que aprender a estar atentos para aprender a ver qué es lo que sentimos, porque es que lo que sentimos es como el GPS de una vida. Entonces, claro, o sea, si yo desconecto de mi GPS, es que voy a estar todo el rato dando vueltas. Lo triste es que hay que aprender a sentir, porque es que eso es lo que me va a orientar. Si yo siento algo, automáticamente no, pero eso me va a conectar con lo que yo necesito y de ahí me va a salir una acción u otra acción. Es que sentir es lo que me va a dar, es como la base. O sea, si yo no siento, no voy a saber. ¿Vale? Sí. Y entonces voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que por saturación, sin saber muy bien lo que siento, me vaya de esa relación porque estoy hasta las narices de la hipocresía. Pero si aprende la persona a estar atenta a lo que siente, eso va a hacer que el agua no le llegue a la nariz y no se ahogue y diga, esto no es lo que quiero, porque es que la función de los sentimientos es ponerte en contacto con lo que necesitas y lo que no necesitas. Si yo estoy en contacto con lo que siento, el GPS me va a llevar a lo que necesito y lo que no necesito, y de ahí a la acción. La pregunta en esos casos es de cuántas relaciones me tengo que ir para entender que a mí la hipocresía me sienta mal. Pregunta, ¿el maltrato con tu madre se traspasa a la relación de pareja? El maltrato en general traspasa las relaciones de pareja, ¿no? El maltrato es algo que lo conocemos todos, que llamamos transgeneracional. Lo puedes transferir muchas veces a tu progenitura o lo puedes transferir a tus amistades o lo puedes transferir a una amistad íntima. En general, si no hay un procesamiento de ese maltrato y no hay o sea, hay que parar, es un patrón, ¿vale? No es algo que... Es un patrón que probablemente venga ya de abuelos, de tíos, o sea, es un patrón de aprendizaje familiar que se suele transmitir de generación en generación si no se para. Incluso lo que llamamos intrageneracional, incluso con gente dentro de tu generación. Entonces, claro, si no se para, se suele reproducir de una u otra manera. Me acuerdo que hablamos de que los hijos viven muchas veces lo mismo que vivieron sus padres, ¿no? Viven de la misma manera a lo mejor la pareja incluso, por así decirlo. Sí, claro, es que en el fondo son patrones de comportamiento que se llaman intergeneracionales, es decir, que pasan de una generación a otra, ¿vale? ¿Cómo hago cuando me propongo hacer ciertas tareas y al final del día termino no haciendo nada y eso termina por deprimirme? ¿Cómo podría manejarlo? De dos maneras. La primera de todas suelo decir, procura no proponerte nada para el día siguiente porque si no la vas a hacer es mejor no hacerlo y así te evitas deprimirte. Punto número 1. Punto número 2, divide las tareas en tareas muy pequeñas y empieza a hacer lo más pequeño. Pero lo que yo suelo decir a la gente, cuando tiene ese patrón de comportamiento es automáticamente deja de proponerte nada. Entonces, proponte hacer nada al día siguiente. Yo sé que es lo que se llama la intervención paradójica, ¿vale? Es proponerte lo contrario. Entonces, de momento ya eso te cambia el clic, el chip mental, ¿no? O sea, pues para mañana, nada. Me propongo hacer nada. Pues nada, Inma. Muchas gracias por todo. Un abrazo y muchas gracias por haber estado aquí hoy. Venga, un abrazo a todo el mundo. Adiós, Inma. Adiós. Chao, chao. Va, chat. Siento que no podamos ir por todas las preguntas, tío. Es una putada. Espero que os haya ayudado no solo a los que hayáis preguntado cosas, sino también a la gente que haya estado escuchando. Hay muchas preguntas que valen para muchos tipos de caso y demás. Y nada, esto lo vamos a repetir todos los meses. Y nada, y con esto, un beso para todos y nos vemos mañana, ¿vale? Un besito, chicos. Hasta mañana, loquetes.